Yo estoy medio loquito ya, Pensé hoy que día. estaba ciego, profe. Es que como en la mañana dicto y ahora sí ya voy a compartir ya. Ya. Ahora ven mi pantalla. Ahora sí, profe, ahora sí lo vemos. Ahora sí, Perdón. profesor. Ya. Si quieren repasamos. ¿Qué vamos a estudiar hoy día? La G. Genética. Genética. Correcto. Acá está la de genética. La genética, la transmisión de herencia, ¿sí? ¿Qué es la genética? Una rama de la biología que estudia la herencia biológica, mecanismos de transmisión de información genética. Ahora, la herencia se fundamenta en el ADN, que fueron nuestros genes, y de ahí salen nuestros Cromosomas. cromosomas. Ahora, tenemos que, bueno, el ADN se estudia como molécula, pero en genética se estudian los cromosomas, que es donde están nuestros genes, que están compuestos de ADN. Y eso se transmite de una célula a otra o de una generación a otra, ¿ya? Bueno, como no les he compartido pantalla, disculpen, acá vean. ¿Qué eran los cromosomitas? Estructuras en forma de filamentitos que solo se hacen visibles cuando las células están en épocas de De división. División. Solo se van a ver cuando la célula está en mitosis o meiosis, solo en épocas de división. En interfase, que las células no se reproducen, se ven manchas de ADN que son las cromatinas. Cromatinas. Entonces, ¿cómo se forman los cromosomas? Por espiralización del ADN de las cromatinas. Por lo tanto, se analiza un cromosoma está hecho de ADN con unas proteínas llamadas histonas. Ahora, ahí está toda nuestra información genética en forma de genes, miles de genes, que los transmite una célula madre a sus células dependientes. ¿Sí? Todo es a nivel celular. Ahora, la cantidad de cromosomas depende de cada especie. Al humano le corresponden por célula 40 y 46. 46 o cromosomas. 23 pares, que es lo mismo, ¿sí? Ya mire, vamos a ver unos datitos a lo que me quedé. El número de cromosomas según cada especie no tiene que ver con el tamaño de la especie. Por ejemplo, miren, vamos a buscarlo al humano. El Homo sapiens, 46 por célula. Miren, la liebre, que es más chiquita que nosotros, también tiene 46 por célula. Un pariente nuestro, el chimpancé, tiene 48 por célula. La oveja, ¿cuántos tiene? 50 y 54. 54. 54. Por ejemplo, ya la gallina, que es más pequeñita, tiene 78 por célula. La paloma tiene más todavía, 80. ¿Sí? Por ejemplo, una mariposa tiene 380. 380. Como ven, cada especie de ser vivo tiene su propio número. El número es fijo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos cromosomas tiene un ser vivo por célula? Depende de su especie. A la especie humana le corresponden 46 o 23 pares. ¿Sí? Nuestro pariente más próximo, el chimpancé, 40 y 48. 48. Por lo tanto, ¿la cantidad de cromosomas en un ser vivo depende del tamaño del ser vivo? No. Por ejemplo, ustedes dirían, el elefante debe tener miles de cromosomas en una célula porque es muy grande, pero no es así. Miren, si comparamos, por ejemplo, una mariposa tan chiquitita en una célula tiene 380, un helecho, que es una planta, 1260. Un protozoario, miren, 1600, o sea, no tiene nada que ver con el tamaño. No va a pensar que mientras más grande es el ser vivo, va a tener más cromosomas en sus células. No tiene nada que ver, ¿ya? Es independiente. A ver, vamos a ver unos tipos de cromosomas. Los cromosomas se clasifican según algunos criterios. Número uno, se clasifican según la herencia que transmiten. Hay cromosomas que se llaman somáticos o autosomas, se les pone la letra A. Son los cromosomas que determinan características físicas, corporales o somáticas. Por ejemplo, en el humano, el color de piel, la estatura, el tamaño, el color de sus ojos, el tipo de cabello, el tipo de pestañas, ¿no? Esas son características físicas. Y esos son los 22 primeros pares. O sea, del par 1 al par 22, los cromosomas tienen genes para transmitir características somáticas, que significa físicas, corporales. ¿Sí? Ahora, y hay otro tipo de cromosomas que se llaman los sexuales. Son los que determinan el sexo en un ser vivo. Y ese es el par 23, que es el XX, y en la mujer y en el hombre. En la mujer y en el hombre es X. XY. XY.
Entonces, según la herencia que tiene un cromosoma, solo hay dos tipos. Los somáticos, representación con la letra A, o autosomas. Son los primeros 44. Y el último par se llama sexual. Esos codifican el sexo, ¿sí? A ver, pregunta. ¿Quién determina? Escuchen, hay una enfermedad llamada el síndrome de Down. Ya vamos a ir hablando un poquito de cosas más interesantes. Pregunta, ¿por qué el síndrome de Down es una autosomía? ¿Alguien sabe? Porque el niño Down tiene un error en los cromosomas somáticos. En vez de tener 221, tiene 321. Y el error está en los cromosomas somáticos. Por lo tanto, el síndrome de Down, que es una enfermedad que tiene que ver con la cantidad de cromosomas, se le considera como enfermedad autosómica. ¿Por qué? El error está en los cromosomas Somáticos. Somático. La supermujer es una alteración sexual. ¿Por qué? Tiene 3 cromosomas X. El error está en los cromosomas sexuales, ¿ya? Sexuales. Ahora, según la mitosis, hay 2 tipos de cromosomas. Hasta la metafase, el cromosoma tiene 2 filamentitos llamados cromátidas. Y en la anafase solo va a tener una cromátide. Ya van a verlo con dibujitos mejor, ¿ya? Ya miren, cuando la célula empezó la mitosis, ¿se acuerdan algo? Primero es la profase, sigue la Metafase. Metafase. la fase, tercera la Anafase. y Anafase. termina en la Telofase. Entonces, cuando empieza la mitosis, el cromosoma presenta 2 filamentos de ADN. Cada alambrito se llama cromátidas, unidas por el centrómero. O sea, hasta la metafase están así. Una vez que llega a la anafase, se rompe el centrómero y cada cromosoma solo tiene un alambrito que es una sola cromátida. A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué hasta la metafase el cromosoma tiene 2 cromátidas? Ya, yo los voy a hacer facilísimo. Si la célula se va a reproducir, antes de reproducirse cuando es chibolita, la célula tiene que duplicar su material genético. Tiene que tener el doble de material genético. ¿Para qué? Para cuando se parta cada hijita le entregue su herencia. Entonces, ¿por qué hasta la metafase el cromosoma tiene 2 alambres de ADN llamados cromátidas? ¿Qué hizo la célula antes de dividirse? Duplicó su material Genético. genético. Ahora, una vez que llega a la anafase, se rompe el centrómero y cada cromosoma hijo es arrastrado a los polos para cada célula, ¿sí? Entonces, en la mitosis hay cromosomas metafásicos y anafásicos. Ahora, también se les clasifica por la cantidad por célula. Hay células que tienen, se les llama diploides. Los cromosomas van en pares. O sea, si ven una célula va a haber 46 cromosomas, que es lo mismo decir 23 pares. Eso lo presentan células somáticas, o sea, células de la piel, los glóbulos blancos, ¿sí? Células corporales. Se les representa con 2N. Y hay células haploide o N que tienen la mitad de cromosomas, solo llevan 23. Y ahí están los espermatozoides y los óvulos. Óvulos. ¿Por qué se llaman haploides? Solo llevan 23. A ver, la pregunta más fácil. ¿Por qué los espermatozoides y óvulos solo tienen 23 cromosomas? ¿Cómo nos reproducimos? ¿Sexual? Sexualmente. Sexualmente. El Sexualmente. papá pone la mitad y la mamá pone la otra mitad, ¿sí? Ya miren acá, ¿ya? Los cromosomas pueden ser por célula. Si en una célula los cromosomas van en parejitas, o sea, par 1, par 2, par 3, hasta par 23, se llaman células diploides. Los cromosomas van en parejas. Y ahí sumarían 46 o 23 parejas. ¿Qué células de su cuerpo tienen 46? Células somáticas. Me refiero a células del cuerpo, ¿sí? A ver si me responden. Nosotros los humanos tenemos en nuestras células somáticas 46 cromosomas o 23 pares. Pregunta, ¿qué se llama cada par? Homólogo. O sea, son igualitos. Uno proviene de papá y el otro proviene de mamá, mamá. pues. O sea, se llama primer par, otro parcito, el par 2, par 3, par, hasta el par 23, ¿sí? Ahora, cuando una célula es haploide, cuando los cromosomas de la célula solo tiene la mitad 23, y eso ocurre solo en espermatozoides y óvulos. Ahí solo hay un cromosoma de cada tipo. O sea, del par 1 hay solo uno, del par 2 hay uno y del par 3 y así hasta el par 23. Jóvenes, creo que, no sé si me rayo, pero es sumamente fácil, lo van a entender con una laminita, ¿ya? Miren, ya. Lo más fácil está acá ya.
¿Cuántos tipos de células según la cantidad de cromosomas hay en su cuerpo? 2. Las diploides y las... Lean. Haploide. Ya. ¿Cuándo es una célula diploide? Cuando los cromosomas están en pares. O sea, van 23 pares. Sumen 23 pares, salen 40 y... 46. 6. Ya. ¿Hasta ahí entendido? ¿Qué células de su cuerpo tienen 46 cromosomas? Las somáticas, me refiero a células de la piel, las neuronas, los glóbulos blancos, células del hueso, esas son células de su cuerpo, ¿ya? Y acá se representan así, miren. Acá los tenemos. Por ejemplo, ¿cómo se representa una célula masculina? 22 pares o 44 se les llama somáticos. Y el último par, ¿cuál sería? El sexual, el XY. X y el Y. Bien. Esa es la representación de una célula masculina. 44, ¿qué significa? Dígame. Cromosoma, Somáticos. o autosomas. Y el último par es el X, XY sexual. es el par sexual. Así se representa una célula masculina diploide. ¿Por qué esta célula es diploide? Los cromosomas van En pareja. en parejas, correcto. Ahora, ¿cómo se representa una célula femenina? También tiene 46 cromosomas, es el número de nuestra especie. 44 somáticos, que es lo mismo 22 pares. Y el último par es el XY, sexo Femenina. femenino. Jóvenes, conocen estos simbolitos, ¿no? Venus Masculino y y... Marte. Correcto, Venus y Marte. Venus, hombre. No, no, Venus acá y Marte, ¿no? O sea, hombre, mujer. Estos son símbolos que se usan universalmente para, para saber el sexo, ya, para que se diviertan. Supongamos que ojalá algún día ustedes son unos grandes profesionales, ganan mucho dinero, se van a un paseo a Japón, ¿sí? Se buscan un baño, entonces ahí no van a entender en japonés baño de hombres, baño de mujeres. Van a ver estos símbolos que son universales. Universal. Universales. Esos símbolos universales, ¿no? Muy bien. Ahora, estas son células diploides. Ahora, ¿cuándo es una célula haploide? Cuando tiene la mitad de cromosomas. Los cromosomas no están en parejas, van solitos. Miren, cuando los cromosomas no tienen pareja, solo va uno de cada tipo. Y eso ocurre en células sexuales, es decir, en espermatozoides. Espermatozoide. El espermatozoide tiene 23 cromosomas, 22 somáticos y unos llevan X, y otros tipos de espermatozoides son 22 y portan Y. Los óvulos de la mujer también llevan 23, 22 somáticos y una X. Ya, voy a explicar algo chévere, ¿ah? Que los varones somos heterogaméticos. ¿Quién me dice por qué? ¿Qué es hetero? Diferente par sexual. Diferentes gametos, o sea, los hombres producimos dos tipos de espermatozoides. Unos son 22X y otros 22Y. O sea, cuando el varón produce espermatozoides salen dos tipos, como dos tipos de soldaditos. Unos 22X y otros 22Y. La mujer es homogamética. ¿Qué significa homo? Homo, todos sus Igual. óvulos son igualitos. Igual. La mujer solo produce óvulos 22X. No, siempre los óvulos van a ser 22X. Ahora, cuando hay una fecundación, ¿quién determina el sexo? El varón. El varón. Bueno, les estaba Espermatozoide. hablando con el espermatozoide. Ah, Si ya, este, él es. si este espermatozoide, miren, lo fecunda a este óvulo, nacerá, se formará una célula femenina, un cigote femenino, 44X, una niña. Si este espermatozoide lo fecunda a este óvulo, nacerá un varón. Por lo Un tanto, niño. ¿quién determina el sexo? El espermato. Espermatozoide. Ya, vamos a ver una laminita bonita, ¿ya? Ya, que acá lo van a entender chévere, miren. La mujer produce, todos sus óvulos siempre son con 23 cromosomas, ¿sí? ¿Ya? El último cromosoma va a ser una X. Por lo tanto, siempre la mujer, sus óvulos son 22X. Los hombres producimos dos tipos de espermatozoides. Unos portan X y otros portan... ¿Qué otros portan? Y, profe. Ya. Por lo tanto, ¿quién decide el sexo? El espermatozoide. Y eso es al azar. Inclusive ya se hace un tablerito de probabilidades. Por ejemplo, en el tablero de probabilidades que para ver si un niño va a nacer hombre o mujer, se hace un tablerito, acá se ponen los espermatozoides, acá los supuestos óvulos. Miren,
¿Qué probabilidad es que sea mujer? 50 por 50%. 50%. o 50% que sea varón, ¿correcto? Entonces, genéticamente es 50%. Bueno, ya que estamos distrayéndonos, les voy a contar, ¿ya? Muchas cositas, ¿ya? Espero que les guste. Saben que hace tiempo las personas querían decidir el sexo del hijo. O sea, decir, ya, yo quiero que mi primer hijo sea varón, mi segunda mujer. Ya, y les cuento. Salió un reloj que... ¿Quién creen que hace esos relojes? ¿Quién tiene la tecnología? Aló, país de mucha tecnología. ¿China? China. Bueno, Japón ya en realidad. Creó un reloj que avisaba cuándo debería juntarse los esposos para que tengan hijo varón y cuándo deberían juntarse para que tengan hijo mujer. O sea, ¿en qué se fundamentaba ese reloj? Hay una regla. Los hombres producimos dos espermatozoides, que son los X y los Y. ¿Ya? La mujer siempre óvulos con X. Entonces, el cromosoma X es es más grande que el Y tiene más capacidad de vida, digamos. El espermatozoide que porte el cromosoma es más chiquitito, pesa menos y tiene menos posibilidad de vida, según este reloj. Entonces programaban al relojito con el ciclo de la mujer para que cuando suene, ya digamos lo programaban, querían hombre, ya pues ya saben qué hacían, querían mujer, ya pues no. Claro que no fue una cosa muy, ¿cómo les puedo decir? Una cosa muy fantasiosa, ¿no? Porque no siempre coincidía. Pero la ciencia ha hecho algo ya maravilloso. Les voy a contar. Ahora sí se puede decidir el sexo del hijo. La ciencia ha hecho lo siguiente. Como los varones producimos dos tipos de espermatozoides, unos son con X y otros son con Y, se ha hecho un estudio muy simple. Ambos espermatozoides tienen 23 cromosomas. ¿Está ahí correcto? ¿Aló? ¿Sí? Sí, Ya. profesor. De los 23, 22 son somáticos. Igualito hasta ahí. O sea, el espermatozoide que lleva una X, el cromosoma X es grande comparado con el Y. Entonces, si ponemos en el laboratorio espermatozoides que porten X y otros que porten Y, ¿quién pesa más? El que tiene X. El que tiene X, porque el ADN el X tiene más ADN que el Y. Entonces, lo que se ha hecho en el laboratorio es muy simple. Si la pareja quiere decidir el sexo, y dicen, a una clínica de fertilidad asistida que ahora existe en el Perú, en Lima. Y dicen, señor, quiero que mi primer hijito sea varón. Ya no hay problema, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Usted nos va a dar una muestra de su semen. Le da un frasquito, pues al cliente le dice, ya vaya al baño y ya sabe qué tiene que hacer, ¿no? ¿Aló? Ah, ¿Qué tiene que hacer? sí, profe. Pero ya, pues usted, estamos en biología. A través de una masturbación tiene que entregarnos el semen. Sinónimo de masturbación, onanismo. Dice, señor, vaya al baño, mastúrbese y el semen nos los va a entregar en un frasquito. Limpio, pues, ¿no? Ese frasquito lo llevamos al laboratorio. Y en el laboratorio, por una técnica de centrifugación, es un aparatito, logramos separar los espermatozoides X de los Y. O sea, se logra en el laboratorio por el peso ya. Es como poner, ya, para que me entiendan, ¿conocen las máquinas centrifugadoras? Esas que dan vuelta. Sí. Sí, Vamos. profe, sí. Lo más Profesor, pesado, y ¿dónde va ver, a ir? Lo más pesado, al fondo. Lo Se queda más al fondo. liviano, arriba. Entonces se usa una maquinita y se separa por centrifugación la población de X de los Y. Los X están de la mitad para arriba y los Y están, perdón, los Y están de la mitad para arriba y los X de la mitad para abajo. Entonces, lo que hacemos, eso hacen los biólogos, ¿no? Dicen, el cliente ha pedido que su hijito sea varón, digamos. Extraemos solo espermatozoides de la superficie. De hecho, que son Y. ¿Sí? Entonces, solo tenemos espermatozoides Y. Entonces, con esos fecundamos el óvulo. Si quiere a la mujer, se los introducimos, como hacen con los animalitos, que se llama la ¿Inseminación? inseminación. Se los introducimos, solo estamos poniendo Y. Y lo van a fecundar, luego lo va a hacer mujer. Si no quiere que le pongamos el tubito a la mujer, se pueden hacer fecundaciones en laboratorio. También a la mujer le pido óvulos
y fecundo el óvulo en el labora, En laboratorio. que se llaman fecundaciones in vitro, en laboratorio, en vidrio. Ya tenemos el embrión femenino y se lo ponemos a la mujer, se lo implantamos. Y va a gestar un bebé, el del sexo deseado. ¿Sí? Que todas esas son técnicas de laboratorio. ¿En qué se fundamentan? En la diferencia entre los cromosomas X y el Y, ¿no? Muy bien. Ya, punto. Jóvenes, hasta ahora saben que le ha avanzado mucho la medicina que se llama reproducción asistida. Por ejemplo, muchas mujeres que ya llegan a menopausia o van a llegar, guardan sus óvulos. En Lima hay bancos de óvulos. Los hombres también pueden guardar su semen. Se puede fecundar en laboratorio. O sea, si la mujer no se puede, inclusive, crear embriones en laboratorio para implantarlos a una sustituta, que se llaman vientres subrogados. O sea, a una mujer le ponen el óvulo, perdón, el embrión para que lo geste. O sea, ya las técnicas de fertilización han avanzado ya. Hasta podemos hacer que un moribundo tenga un hijito. ¿Saben? Ya, yo podría hacer que un hombre que se está muriendo tenga un hijo. ¿Saben cómo haría? ¿Aló? Ya digamos que una persona muy importante está muriendo, ya dice, ya está a punto de morir, ya al toque. Con una inyección extraigo Espermatozoides. de sus túbulos femeninos todavía están vivos y los guardo en laboratorio y van a estar guardados. Y ese cadáver va a tener un hijo, ¿no? Bueno, ya se hacen maravillas, ya, bueno. Punto, vamos a seguir, ¿ya? Vamos a ver ahora partes del cromosoma. Los cromosomas están hechos de dos alambritos llamadas cromátidas. Son dos filamentitos de ADN llamados cromátidas, unidas por el centrómero. Centrómero. Ahora, en el cromosoma hay unas estructuras llamadas cinetocoros. Acá se fijan las fibras del uso acromático en la división celular, o sea, en la mitosis. Ahí se fijan. Ahora, en los cromosomas hay una especie de estrangulamiento llamado constricción primaria. Constricción es con estrangulamiento. Ahí está el centrómero. Ahora, en algunos cromosomas hay una constricción secundaria y se forma un bultito llamado el satélite. Ahora, las partes finales del cromosoma o terminales se llaman telómeros, de telo que es lejos. Esto serviría para dar estabilidad al cromosoma. Ya, este es un dibujito, ahora lo van a ver con una microfotografía, ya miren. Ya, ¿de qué está hecho el cromosoma? Miren acá, de ADN. El ADN empieza a enrollar a unas proteínas globulares llamadas las Histonas. empieza a formar estructuras tipo collar de perlas, alambre con histonas, que se van a repetir llamados nucleosomas. Esto se empieza a enrollar más y en el núcleo formará las famosas cromatinas. Ahora, cuando la célula decide reproducirse, miren, esto se va a espiralizar más y va a formar, este es foto, esto ya no es dibujo, esta estructura llamada el cromosoma. El cromosoma está al inicio de la mitosis, en profase y metafase, y tiene doble cromá, Mátide. o cromátide es lo mismo, y dividida por el Centrómero. centrómero. El centrómero divide a las cromátidas en brazos, puede ser brazo igual, es corto, largo, ¿no? La parte final de los cromosomas que se llaman telómero. Que son, yo lo aprendí así, son como patitas del cromosoma para darle estabilidad. ¿Sí? Ya. Ahora, los cromosomas se van a clasificar según la posición del centrómero. Si el centrómero está en el medio, los brazos serían iguales. Se llaman cromosomas metacéntricos. Si el centrómero no está en el centro, sino un poquito más arriba, hay dos brazos grandes y otros más pequeñitos. Se llama submetacéntrico. Si el centrómero está muy alejado del centro de la cromatida, se llama acrocéntricos. Salen dos brazos grandes y dos chiquititos. Estos son los de la especie humana, estos tres. Ahora, cuando el centrómero está al final en el telómero, al final, se llaman los cromosomas telocéntricos. Eso no hay en la especie humana. Solo se encuentra
en algunas plantas, algunos otros seres vivos. Ya a ver, pregunta, ¿cómo se clasifican los cromosomas por la forma? Por la posición del centrómero. Si todos los brazos son iguales, Metacéntricas. metacéntricos. Si dos brazos son más grandes y dos más chiquitos, Submetacéntricas. submetacéntricos. Si dos brazos son grandotes y otros muy pequeñitos, Acrocéntricas. acrocéntricos. Si solo se ven dos brazos porque el centrómero está en la posición del telómero, de ahí su nombre, Telocéntricas. ¿Qué cromosomas hay en la especie humana? Solo los tres primeros. Tenemos metacéntricos, submetacéntricos y Acrocéntricas. En la especie humana no existen Telocéntricas. Jóvenes, ya viene algo que es también una especie de microfotografía. Miren, el cariotipo humano. ¿Qué es el cariotipo humano? El cariotipo humano es la descripción de nuestros cromosomas por la forma y tamaño. O sea, lo que ha hecho la ciencia es ordenar nuestros cromosomas según su tamaño y según su forma, ¿sí? Ahora, por el tamaño hay cromosomas grandes, medianos y pequeños. Por la forma hay metacéntricos, y estos que serían Acrocéntricas. acrocéntricos. No hay telocéntricos. Y lo que ha hecho y esto es bien bonito y bien interesante, lo que ha hecho la ciencia, la microbiología, la genética, es ordenarlos en grupos. Por ejemplo, como me han aprendido, ¿cuántos cromosomas lleva el humano? 40 y 46. 6. o 23. 23 pares. 23 pares. Correcto. Esto representaría una célula somática o corporal. O sea, si pongo una célula somática, puede ser un glóbulo blanco o una célula de la piel, hago que empiece a reproducirse la célula y la detengo en la mitosis. Y ahí voy a ver estos cromosomas. Ahora, miren, los ha agrupado con letritas. En el grupo A está el par 1, el par 2, el par 3. A ver, una pregunta. ¿Cómo se llaman estos cromosomas? Homólogas. Homólogos. Uno vino de papá, el otro de Mamá. mamá. Y así hemos aparecido nosotros, nuestras células. Del par 1 al par 3 son grandes metacéntricos. El par 4 y 5 son grandes Submetacéntricas. En el grupo C son medianos, pero submetacéntricos. Ahí va del par 6 al par 12. O sea, acá está la mayor cantidad de cromosomas, que son submetacéntricos medianos. En el grupo D va el par 13, par 14, par 15. ¿Cómo serían? Acrocéntricos. En el grupo E está el par 16, 17 y 18. ¿Cómo es el 16 y 17? Son Metacéntricos. y el 18, el par 18, submetacéntricos. En el grupo F estarían el 19 y 20, que son Metacéntricos. metacéntricos. En el grupo G, que es el par 21 y el par 22, son Acrocéntricos. Ya, y acá lo que hemos explicado, miren, este es el par sexual. El X y el Y. Esto es una célula masculina porque hay X y Y. Pregunta, ¿de quién proviene el X para este varón? ¿Quién se lo entregó? ¿Y quién entregó el Y? El papá. El papá. Y miren, jóvenes, que esto no es dibujo, esto es microfotografía. Miren, ¿qué cromosoma es más grande, el X o el Y? El X. El X. Por eso lo que hemos dicho, ¿qué se puede hacer en laboratorio? Separar los cromosomas que tienen X de los que tienen Y. Y. Porque el X es más grande que el Y más pesado. Por eso la ciencia médica los puede separar para determinar el sexo, ¿sí? Muy bien. Bueno, hasta ahí a los cromosomas. Acá tienen. Vamos a hablar ahora de la terminología genética, ¿ya? Los cromosomas tienen los genes. Ahora, ¿qué es un gen? Jóvenes, esto es fundamental en genética. Los genes son las unidades de la herencia. Es lo mínimo que transmite información genética. Los genes son pedazos de ADN que van a codificar una característica.
Por ejemplo, si este fuera un cromosoma, dentro del cromosoma hay ADN y un pedazo del ADN vamos a denominar el gen. Y ese fragmento va a determinar una característica, digamos que este dice el color de ojos, este dice el tamaño del ojo, este dice la forma del ojo, este dice el tipo de cejas, tipo de pestañas. Entonces, los genes son fragmentos o pedazos de ADN que van a determinar, tienen información para una determinada característica. Ahora, como los genes están dentro de los cromosomas, y un cromosoma hay muchos genes, a todos los genes de una especie le llamamos el genoma. Entonces, ¿qué es el genoma humano? Conjunto de genes de la especie humana. ¿Sí? También hay genoma de perro, genoma de caballo, genoma de mosca, ¿no? A ver, ¿qué es el genoma de la COVID-19? O del SARS-CoV-2. El conjunto de sus genes, su material genético, que va correcto, que es la información genética que tiene ese virus, ¿no? Muy bien. Ahora, siempre los genes están hechos de pedazos de ADN. Solamente hay unas estructuras cuyos genes no son ADN, lo acabo de mencionar. Los virus. En el caso de algunos virus, sus genes son pedazos de ARN. Por ejemplo, ahora que estamos en la época del COVID, el COVID es un virus que no tiene ADN, tiene ARN. Entonces, su material genético, sus genes están en forma de fragmentos de ARN para que con ese material se sinteticen sus Proteínas. proteínas, pues las que forman sus envolturas, ¿no? Muy bien. Ahora, los genes van a codificar una característica. Por ejemplo, cuando este gen tiene información, va a ser copiado por el ARN y con esa información va a salir un producto que es una proteína. O sea, para cada gen, el producto va a ser una proteína o una enzima. Y esas van a dar nuestras características. Por ejemplo, a ver, ¿quién da el color a la piel? Una proteína llamada la Melanina. melanina. Pero ustedes no han heredado melanina. ¿Qué han heredado? Genes de sus papás. Heredaron información. ¿Qué ocurrió con ese gen? Se tradujo y con ese gen se elaboró la melanina. Es el producto. Entonces, ¿en qué se traduce la información de un gen? En la elaboración de una Una proteína. una proteína. Correcto. O una enzima. Ahora, los genes se localizan dentro de los cromosomas. Están dentro de los cromosomas. Nosotros tenemos miles de genes. Ahora, están ubicados en posiciones exactas del cromosoma llamado locus. Por ejemplo, acá hay un gen en su locus, acá otro gen en su propio locus. Locus es la posición de un gen dentro del cromosoma. Como en un cromosoma hay muchos genes, al conjunto de ubicaciones se llama loci, que sería el plural de locus. Ya a ver, jóvenes, tienen que participar porque viene lo más importante. Pregunta, ¿qué son los genes? La mínima parte, la mínima parte de ADN que tiene información para determinar una Una característica. correcto. Ahora, los genes están compuestos por fragmentos o pedazos de ADN. ADN, correcto. Pedazos, no todo el ADN. Ahora, solamente en algunos virus sus genes están hechos de ARN, sobre todo en el virus de la COVID, el virus del VIH, ¿no? Solo para los virus, ¿ah? Ahora, el conjunto de todos los genes de una especie que se llama el No, genoma. Ahora, una pregunta. ¿Qué tienen ustedes? ¿Más genes o más cromosomas? más genes. Más genes, lógico. Cromosomas en una célula solo hay 46. Ahora, en cada cromosoma hay muchos genes, o sea, genes son miles. Ya, y si quieren les cuento. La ciencia hizo un proyecto muy famoso que es el proyecto del genoma humano. O sea, sacaron ADN humano y empezaron a codificar qué características determinaban, qué proteínas se fabricaban con ese ADN, ¿no? Y se han codificado más de 30, 40 mil tipos diferentes de genes. O sea, cada gen una característica. O sea, tenemos más genes que cromosomas, ¿sí? Ahora, ¿para qué sirve la información de un gen? Esa información va a ser producida alguna proteína o enzima. El producto va a ser una proteína que dará nuestra característica, ¿sí? ¿Dónde están los genes? Ubicados dentro de los Cromosomas. en posiciones exactas llamadas locus. ¿Qué es un locus? Posición donde se encuentra un gen, ¿correcto? Es su casita. Como en un cromosoma hay muchos genes, ¿qué se llama el conjunto de locus? Loci.
Loci. Ya, yo lo aprendí que me lo enseñaron así, ¿ah? Locus, casita del gen, ahí está el gen. Loci, barrio. ¿Qué es el barrio? Conjunto de casitas donde hay muchos genes, ¿sí? Casita del gen, ¿qué se llama? Locus. Y el Loci. barrio, Loci. 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 Ahí hay muchos, ¿no? Ahora, jóvenes, esta es la clave de lo que sería la genética, tanto mendeliana como postmendeliana. Los genes alelos o alternantes o alelomorfos. Ya a ver, ¿qué son genes alternantes o alelomorfos? Son formas alternativas de un tipo de gen que entre ambos controlan una determinada característica. Los alelo viene de al lado, ¿ya? Alelo al lado, ¿sí? Entonces son genes que ambos se tienen que poner de acuerdo para determinar una característica. Estos genes se localizan en la misma posición de dos cromosomas homólogos. Uno proviene de papá y el otro de mamá. Por ejemplo, si yo recibo un cromosoma de papá y el otro de mamá, y acá hay un gen que dice color de ojos café, y en el otro de mamá, en el mismo lugar, hay un gen que también debe indicar color de ojos, dice verde. Entre los dos se tienen que poner de acuerdo, esos son los alelos. Codifican la misma característica que es el color de ojos. Ahí puede haber variantes, verde, pardo, azul, celeste, ¿no? Si un gen prevalece sobre otro, se le llama el gen dominante. Dominante. Y la genética lo expresa con letras mayúsculas. Los genes se expresan con letras. El otro que no se ha expresado le vamos a llamar el gen Recesivo. recesivo. Y la genética lo expresa con letras minúsculas. Los genes en genética se expresan con letras. ¿Sí? Si es mayúsculo indica que es un gen dominante y si es minúsculo un recesivo. ¿Ya? Recesivo es el que no se expresa, el que es aplacado por el dominante. Ya miren, en esta lámina se entiende mejor, ya miren. Ya a ver, vamos desde lo más elemental, ¿ya? Ya, los que nunca me han escuchado esta clase, para ellos va. ¿De qué proviene el humano? A ver. Ya, yo voy a hacer el ejemplo. Yo vengo de papito y mamita. Papá puso un espermatozoide donde vinieron 23 cromosomas, ¿correcto? Mamá puso el óvulo donde venían los otros 23. 23. Se formó una primer célula que yo fui hace, ya en el inicio de mi vida. Se llamó el huevo cigoto. Cigoto. Esa célula, la primera que fui yo, y ustedes también, tuvo 46 cromosomas, ¿correcto? 23 vinieron de papá y 23 de mamá. Esa fue nuestra primera célula. Y esa célula se reproduce para dar origen a las demás. Ya, y acá lo tenemos. Del par, por ejemplo, como el humano tiene 46 cromosomas por célula, o 23 pares, miren, digamos que este es el par 1. Un cromosoma proviene de papá y el otro proviene de mamá. A estas cromosomas se les llama homólogos. Homo igual, este es de papá y este es de mamá, son igualitos. Ahora, dentro del cromosoma están los genes. Por ejemplo, en posiciones llamadas locus. Si este gen codifica color de ojos, miren, lean acá color de ojos, al lado, en el cromosoma de mamá también debe haber otro gen que codifica lo mismo, color de ojos. ¿Correcto? A esto se les llama alelos, al lado, alternantes. Ahora, vamos a la práctica. Si el gen de papá dice color de ojos café y el gen de mamá dice color de ojos azul, y yo he nacido con ojos cafés, ¿qué significa? Que el alelo para café fue el dominante y el alelo para azul es el Recesivo. recesivo. Entonces, igualito, acaba de decir color de cabello, de repente negro, acá dice color de cabello, puede ser negro también, o puede ser rubio, puede ser castaño, puede ser pelirrojo, ¿no? Entre ambos se tienen que poner de acuerdo para determinar la característica. También se lee la forma del lóbulo de la oreja. Puede ser pegadito a la piel, colgando, ¿no? Es el lóbulo de la oreja. Esos son los alelos, ya. Conmigo, ¿qué son alelos? Acuérdense, al lado. Son genes que están en la misma posición de dos cromosomas homólogos. Un alelo viene de venir de papá, el otro de la madre. Ambos alelos deben determinar la misma característica. Si un alelo determina el color de ojos, el otro también. Obviamente que dentro de estos alelos hay variantes. ¿Acaso todos los ojos son del mismo color, toda la piel, toda la estatura? Entonces,
Los alelos codifican una característica. Entre ambos se ponen de acuerdo para ver qué característica va a aparecer en el descendiente. Si un alelo prevalece sobre otro, ¿qué se llama? El Dominante. el otro que no se expresa, el Recesivo. correcto. Ahora, ya, de acá salen más términos. Por ejemplo, si un individuo hereda los dos alelos iguales para esa característica, digamos, acá ese color de ojos café, acá también de la mamá y el alelo café, se llama individuo homocigote. ¿Qué es homo? Igual. Igual. Si hereda un gen café y otro para ojos verde, o al revés, ¿qué se llama? Heterocigote. Si hereda los dos alelos para color de ojos verde, los dos son igualitos, también es un homocigote. Pregunta, ¿cuántos tipos de individuos homocigotes hay? Dos. Los homocigotes de genes Dominante. Dominante. y los homocigotes de genes Recesivos. Recesivos. Los heterocigotes siempre son combinados. También le llamamos híbridos, que significa mezclado. A ver, pregunta, ¿cuándo se expresa un gen dominante? Tanto en la forma homocigota como también en la forma hetero. Heterocigota. ¿Y cuándo se expresan los genes recesivos? Solo cuando ambos son Recesivos. Ya, mejor vamos a hacerlo con un ejemplito ya, aunque más fácil. Ya, papá tiene color de ojos café, mamá verdes, ¿ya? Esos genes van a ir en los gametos. Ya, si el café domina al verde, ¿ya? Por ejemplo, si mamá también es una heterocigota, ¿qué pasa si el hijito hereda un gen para color de ojos café y también café? Van a ser con ojos cafés, de hecho. Es un homocigote. ¿Qué pasa si el papito hereda un gen café y de mamita un gen verde? ¿Quién gana, el café o el verde? El dominante. Correcto, Dominante. sigue siendo café. Ahora, ¿cuándo ese niño va a nacer con ojos verdes? Cuando el gen que herede Cuando el los papá dos es de son color verde y la mamá también tiene que ser verde. verde. Jóvenes, y esto no es una broma, ocurre en muchas familias. Por ejemplo, han visto, por ejemplo, cantidad de casos. Algunos de los papás tienen los ojos claros, verdes, unos plomizos celestes. El otro padre, pues la mujer o el papá, tiene los ojos cafés. De pronto todos los hijos con ojos cafés y nadie le ha sacado el color de ojos de él, claros de su papá, de su mamá, ¿no? ¿Qué indica eso? Que el café es el dominante. Ahora, ¿cuándo puede aparecer un descendiente nuevamente con ojos verdes? De repente en la siguiente generación, porque de repente se han fecundado hijos heterocigotes, tienen el gen café y el verde, el café y el verde. Cuando éste se reproduzca, ¿qué pasa si este progenitor entrega un gen verde y se casa con una señorita que también entrega un gen verde? ¿El nieto va a tener los ojos de color? Verde. Verde. ¿Qué a veces ocurre? Si no lo saca el hijo, de repente lo puede tener el nieto, pues, ¿no? El nieto, que a veces ocurre. Esto es por el paso, ¿no? Bueno, ya. Para concluir, en genética se usan dos términos, el genotipo y el fenotipo. Genotipo es la composición genética de un individuo, son los genes. Ahora, cuando les pregunten genotipo, tienen que decir cómo son los genes. ¿Y cómo son? Dominantes y Recesivos. rece. Si los dos son dominantes, homocigotes. Si uno es dominante y el otro es recesivo, Heterocigote. Heterocigote. Pues ojo, cuando les pregunten genotipo no van a decir color ni forma, tienen que decir cómo son los genes. Y solo hay dos, o son iguales o son diferentes. Si los genes son iguales, se llama individuo homo, Homocigote. homocigote. Si recibe genes diferentes, es heterocigote. Cigote. Ya. Ahora, ¿qué es el fenotipo? Es la expresión del fenotipo en algo que ya se ve, que es colores, tamaños, formas, colores, ¿no? Entonces, el fenotipo ya es la expresión del genotipo. Por ejemplo, si yo analizo un humano, yo no veo sus genes, yo veo su fenotipo. Yo digo, este humano tiene los ojos cafés, la piel blanca, sus cabellos negros, lisos, sus pestañas rizadas, es de estatura alta. ¿Qué estoy describiendo ahí? El feno,
Fenotipo. Fenotipo. Yo no veo sus genes, pues no tengo un supermicroscopio, ¿no? Ahora, ¿de qué depende el fenotipo? De lo que he heredado, que son los genes, y quien lo puede corregir es el medio el medio El ambiente. medio ambiente. Entonces, ¿qué es el fenotipo? Sumatoria del genotipo y quién lo puede afectar, el medio ambiente, el entorno con sus condiciones. Por ejemplo, si una flor tiene genes para ser de color, digamos, roja, de repente heredó genes para ser roja, pero de repente no tuvo mucho alimento, no le echaron mucha agua y la flor va a ser media pálida. ¿Por qué no ha salido roja? ¿Quién afectó su coloración? ¿El medio El medio ambiente. el Medio medio ambiente. ambiente? Entonces, ¿quién corrige la expresión del fenotipo? ¿La puede acentuar o debilitar? Condiciones del medio ambiente. Bien. En el humano sería nutrición, deporte, alimentación, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Bueno, jóvenes, ya espero, ya a la siguiente vamos a hacer las leyes de Mendel y sus variaciones, ¿ya? Descansen unos minutitos antes de que cambien de curso. Cuídense mucho, jóvenes. Cuiden sus... Hasta luego, profito. Parece que le cortaron el audio. Luego, profesor. ¿Quién me Luego, ha cortado el profesor. micro? Ya me cortaron. Bueno, ahora sí. ¿En qué me está hablando solo, creo? No, profe, no. Y hasta la última.